Bueno, la pertinencia del libro, creo yo, tiene que ver sobre todo con que se plantea una crítica frontal a la manera de entender la ciencia política en su esfera tradicional. ¿A qué me refiero? Cuando yo estudié en ciencia política en los años 90 en la Universidad Nacional Autónoma de México, me encontré con una serie de concepciones y autores que explicaban sobre todo el contexto mundial derivado de la posguerra, es decir, lo que pasó de 1945 a 1960, 70, el llamado contexto del llamado estado de bienestar. Me encuentro todavía que en la actualidad se sigue enseñando esa ciencia política en las universidades. Y eso hace de nuestra disciplina pues algo terriblemente aburrido para los estudiantes. Eh, de hecho, cuando siempre yo les planteo a mis alumnos, algún compañero que estudia biología, física u otra disciplina entra a clases de ciencia política en cualquier universidad, pues la opinión que tiene ese compañero que estudia otra disciplina es que nuestra disciplina es muy fácil porque parece que ahí simplemente basta con dar opiniones y hablar sobre cosas que son irreales. Entonces el enfoque que yo trato de darle al texto es cuestionar justamente esos conceptos tradicionales que ya son caducos en la ciencia política y tratarlos de reflejar, de pasar por el vitral de eso que se llama proceso de globalización, que ha traído obviamente cambios y consecuencias en todos los índoles de nuestra vida, para bien o para mal, y hay que pensar que también eso afecta a los campos disciplinarios y especialmente las ciencias sociales y particularmente la ciencia política no es inmune a ello. Entonces ahí yo sobre todo pues trato de hacer un abordaje de cómo plantear los cambios de referentes conceptuales y teóricos sobre categorías tradicionales como el Estado-Nación, la sociedad o su vertiente de sociedad civil, la democracia como forma de gobierno y la gobernabilidad como proceso. Trato de plantear que pues tal vez es una idea que no descubre el hilo negro, pero que es necesario empezar a poner en la mesa de discusión. Si los conceptos con los cuales estábamos acostumbrados a pensar la vida pública en el pasado reciente han sido obsoletos y si seguimos haciendo uso de ellos, entonces eso va a crear una disciplina zombie, una disciplina que está medio viva y medio muerta. Y al final de cuentas, la imagen que nosotros tenemos de los zombies es que aunque tienen esas particularidades de el estar entre vivos y muertos, lo cierto es que al final tenemos la idea de que están más muertos que vivos. Y esa es la manera en la cual se expresa la ciencia política en la actualidad. Entonces trata de ser una suerte de estudio que espero yo sea pertinente para tratar de ver de qué manera se podría abordar de otra manera el estudio disciplinar. He de plantear un poco cómo se dio esta concepción. Quizá valga la pena hacer una mención rápida de cómo ha sido mi propio desarrollo profesional. Yo mi tesis de licenciatura en ciencia política la hice sobre un problema de coyuntura, el proceso de gobernabilidad en el sexenio de Ernesto Zedillo en México, y realmente como tesis de coyuntura al sexenio siguiente, pues todo lo que yo había escrito ya era caduco. En mi proceso de formación en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues traté yo de encontrar líneas de interpretación nuevas, escuelas de pensamiento que pudieran justamente alejarme a mí particularmente de las que considero yo son telarañas de la ciencia política tradicional y entrar a estudios que pudieran incluso ser transdisciplinarios, porque esa es otra de las desventajas que tiene la disciplina nuestra, la ciencia política, que trata de ser una monodisciplina y realmente tiene demasiadas reticencias para relacionarse, por ejemplo, con la sociología, con la antropología, para ya no hablar de la economía. Entonces esa fue, digamos, una de mis líneas pues, de investigación en el posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado. Y pues digamos, pudiera yo decir ¿no? que esta obra tiene sus raíces justamente en mis estudios de doctorado y en los últimos 5 o 6 años pues la he venido corrigiendo
y aumentando, ¿no? Entonces sí es resultado de una inquietud académica, pero que digamos pues se ha ido nutriendo con los nuevos referentes que tiene el estudio transdisciplinar o que se intenta hacer transdisciplinar en la ciencia política. Tal vez los académicos tenemos la desgracia, decimos un tanto entre broma y no, que tal vez nuestro único público sean los estudiantes, ¿no? Realmente, bueno, en México tenemos un problema de lectura que es toral. Entonces, idealmente iría dirigido a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, pero yo traté de escribir esta obra pensando en un contexto más de una obra de divulgación, de un texto que pudiera ser leído para los no especialistas en ciencia política y sobre todo también para quienes estudian otras disciplinas. Eh, en el proceso, digamos, de revisión que él ha estado haciendo al texto en los últimos años, me he encontrado con colegas, ¿no? Que me señalan, bueno, esto tiene a veces más, lo escrito tiene más elementos de sociología política, hay quienes me dicen tiene más elementos antropológicos, de antropología social, hay quien dice, bueno, tiene más elementos de ser un estudio de economía política. Entonces, justamente ese es mi objetivo, ¿no? De tratar de que la obra, que digamos yo pienso seguir abordando el tema, ¿no? En los años subsecuentes, pero digamos el resultado con el cual se va a publicar por GEDISA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues tiene que ver con un corte de caja, ¿no? Que yo hice el año pasado y que recoge justamente todas esas experiencias de cómo abordar una disciplina que, digamos, como decía hace rato, ha sido pues altamente cuestionada por su inefectividad para explicar la vida pública en la etapa actual, y pues tratar de refrescarla con nuevos aires o al menos nuevos elementos que puedan entenderla. Hay por ahí dos palabras, ¿no? Que pudieran incluso hacer del texto pues digamos una obra hasta poco científica, ¿no? El mismo título, Realidades líquidas, conceptos zombies, pues nos hablaré tal vez como que es una cuestión literaria, pero voy a explicar un poco cuál es la idea. Realidades líquidas, ¿no? Es una metáfora, más que una categoría académica, una metáfora que acuñó el sociólogo de origen polaco Zygmunt Bauman para explicar un poco cuál es el proceso de globalización. Él parte del hecho de que antes la cuestión de que las cosas tuvieran duración, que tuvieran un sentido hacia el futuro, pues era lo que él podría concebir como la vida sólida, ¿no? Como los sólidos, ¿no? A pesar de que, pues digamos, sufran algún daño, siempre se mantienen en ese estado, en lo sólido. En cambio, lo líquido, por ser más maleable, ¿no? Se puede evaporar, se puede congelar, se puede diseminar, y eso es justamente el proceso de globalización. Todos los referentes con los cuales conocemos lo que pasa en la vida pública, pues son referentes líquidos, son referentes que ya no tienen, por así decirlo, perdurabilidad, sino que tienen una fecha de caducidad en cuanto tal. Entonces, realidades líquidas explicaría, en otras palabras, lo que significa el proceso de globalización. Y los conceptos zombies, que es una idea, ¿no? Más que también un concepto, que acuñó el recientemente fallecido sociólogo alemán Ulrich Beck, donde para él, digamos, un tanto como planteaba hace rato, la inefectividad de la ciencia política tradicional, pues tiene que ver sobre todo con que se plantea en términos más bien de su evidente desastre para explicar fenómenos de la vida pública tradicional. Entonces, él acuña justamente bueno, esta idea de los conceptos zombies para referir un poco pues esta visión perturbadora que campea nuestra disciplina en la actualidad. Entonces, unida la realidad líquida o las realidades líquidas con los conceptos zombies, pues nos da como resultado justamente el subtítulo del texto, el léxico de la política en la globalización, que según ahí mi interpretación con estos dos referentes, pues tiene que ser analizado en otra tesitura, en otras perspectivas. Yo no llego tan lejos a plantear, por ejemplo, nuevas concepciones o nuevas categorías, pero sí cuando menos lanzar algunos elementos que nos permitan entonces reformularnos, pues cuando menos, ¿no? Lo que yo analizo, cómo plantear en la actualidad la categoría Estado, cómo plantear en la actualidad
el concepto sociedad, cómo analizar la democracia como forma de gobierno y la gobernabilidad como proceso político. Sí, pues sobre todo las áreas que componen el texto, pues tienen justamente el cariz de ser pues un estudio transdisciplinar. Hoy en día también los académicos tenemos mucho ese sentido, ¿no? De que parece que justamente el proceso de globalización nos ha hecho reflexionar sobre la idea de abandonar las monodisciplinas. Entonces decimos, lo que hacemos es multidisciplinario, transdisciplinario, pero realmente son pocos los estudios que encontramos que tienen ese cariz. El mío, he de ser sincero, no estoy seguro de que lo logre, pero sí cuando menos apunta algunos elementos que tratan de vincular la ciencia política tradicional con elementos de sociología política, con elementos de antropología social, con cuestiones de economía política, incluso de política económica, y justamente ese sentido transdisciplinar o multidisciplinar hace que el texto pues deje de ser netamente un estudio de, digamos, de los que estamos acostumbrados cuando nosotros leemos pues un análisis sobre la ciencia política, eh, y justamente es lo que, cuando menos en el desarrollo de mi investigación, pues ha hecho que se piense, ¿no? Que puede ser resultado de una investigación no científica. Sin embargo, he tomado ese riesgo, y lo que planteo en las páginas y lo que podrán encontrar los interesados en esta lectura es cómo empezar a abordar desde nuevos horizontes y nuevos referentes los elementos tradicionales de la ciencia política, o cómo desecharlos, almacenarlos, darles santa sepultura y empezar entonces a plantearnos la realización, la creación de nuevos conceptos.